En el siguiente video vamos a hablar sobre energía y trabajo. Primero vamos a definir qué es la energía y posteriormente vamos a introducir el trabajo. La energía se puede representar como una capacidad para producir algún efecto que nosotros queramos. Por eso es que existen distintas energías. Vamos a hablar de dos principalmente, una que podemos considerar como interna y otra que se puede considerar como transitoria. La energía interna está asociada a los átomos, a las moléculas que forman parte de un sistema específico. Sin embargo, la transitoria es aquella que se puede trasladar de un sistema a otro. Entre ellas se encuentra el calor y el trabajo. Vamos primero a hablar del trabajo. El trabajo podemos definirlo de la manera mecánica. El trabajo mecánico es simplemente el traslado, la diferencia entre el traslado que se genera cuando hay una fuerza que genera un efecto. Bien, si es que lo hablamos de unidimensional, cambiaría si trabajamos en varias dimensiones. Pero para la termodinámica necesitamos ver el trabajo termodinámico y vamos a partir de la definición del trabajo mecánico. La fuerza la podemos expresar como, la del sistema la podemos expresar como una multiplicación de la presión por el área. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de un delta, entonces podemos hablar que presión por área por delta X es equivalente a presión por diferencial de volumen, que es la que nos va a interesar para poder desarrollarlo de una forma desde el punto de vista termodinámico. Si lo vemos desde el punto de vista de volumen, bien, porque ya lo cambiamos a volumen, pues sería la integral desde un volumen 1 a un volumen 2 de la presión. Vamos a establecer una convención, unos signos. Si el trabajo se ingresa al sistema, lo vamos a decir que es negativo. Pero si si el sistema produce trabajo, vamos a considerarlo como positivo. Esto es simplemente porque nos interesa principalmente que las máquinas, a las térmicas, produzcan trabajo. Y si producen trabajo es un punto de vista bueno porque estamos aprovechando su, su, su mecanismo. Ahora, en términos específicos, es decir, dividido entre masa, nosotros podemos hablar que el trabajo específico es desde un punto 1 hasta un punto 2 de la integral de la presión en función del volumen específico. Esto significa que nosotros debemos conocer o debemos saber cuál es el trayecto o cómo la presión depende del volumen específico. Para eso tenemos varias posibilidades. La primera es si consideramos un gas ideal a temperatura constante. Podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, bien, donde la R que estamos presentando allí ya está dividida entre el peso molecular respectivo del gas que nosotros estemos trabajando para poder desarrollarlo en función de volumen específico. Para el trabajo, si lo vemos de esa manera, entonces ya sabemos cómo la presión depende en función del volumen. Así que sustituimos la ecuación de la presión en la definición de trabajo. Y lo que nos resta es simplemente retirar o sacar las constantes, como la temperatura es constante, sale de la integral, y hacemos o procedemos a hacer la integración, que en principio podría quedarse solamente por propiedades del logaritmo, RT por logaritmo natural de B2 sobre B1. Esa sería la expresión del trabajo si nosotros estamos en un sistema donde existe un gas ideal cuyo proceso ocurre a una temperatura constante. Es muy específico. Sin embargo, también podemos hablar uno que puede ser un poco más fácil también de trabajar, que es cuando tenemos un gas ideal a PV constante. Volvemos a hacer lo mismo y nos va a obtener el mismo resultado. Solo que cuando la presión por volumen es constante, podemos expresarla no solamente en función de los volúmenes inicial y final, sino también en la presión inicial y final para calcular el trabajo. Hacemos el procedimiento como hicimos anteriormente detallado. Otro que es importante o que no depende, y en este caso ya no depende si es un gas ideal o cualquier otra sustancia, es si tenemos procesos isocónicos, que es decir, a volumen constante. Si sabemos que el trabajo depende de un volumen inicial y un volumen final y los dos son iguales, pues la resta de ellos o la integral, que sería el área bajo la curva, como se ve en la parte derecha, pues no hay área bajo la curva entre uno y 2 y por tanto podemos decir que el trabajo es cero. Si hablamos de un proceso isobárico, es decir, que la presión es constante, pues la podemos retirar de la integral y lo único que nos queda es una integral desde 1 hasta 2 de diferencial de volumen, que sería la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Eso puede ser, como lo vemos en la parte derecha, el área de un cuadrado, es decir, la altura por la base.
que es básicamente lo mismo que estamos representando acá. Ahora, si tenemos cualquier otro caso que no sea de los que nosotros hemos visto, tenemos que estimar la función de cómo la presión depende del volumen. Si no sabemos eso, no podemos calcular el integral y por tanto no podríamos calcular el trabajo analíticamente, desde un punto analítico del proceso que estamos llevando a cabo. Ahora, si estamos hablando de un ciclo, ¿y por qué nos interesan los ciclos? Porque más adelante vamos a ver máquinas térmicas que trabajan de esta manera, que trabajan con ciclos. El ciclo es partir de un punto, hacer un proceso y llegar al mismo punto otra vez, como se ve en pantalla, uno sencillo, un cuadrado. Ahora, si vamos desde el punto uno hasta el punto 2, vamos a tener un trabajo positivo, porque el volumen 2 es mayor que el volumen uno, como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Si vamos del 2 al 3, ya sabemos que es un proceso isocórico, como no hay área bajo la curva entre el punto 2 y el punto 3, pues ese trabajo es cero, ni siquiera hace falta calcularlo. Pero de 3 a 4 sabemos que el trabajo va a ser negativo, porque el volumen final es menor que el volumen inicial y por tanto nos va a quedar presión por una diferencia de volumen que es negativa. Y de 4 a uno tampoco tiene ningún tipo de trabajo porque es isocórico, así que nos queda solamente restar esos dos trabajos, el positivo y el negativo. En la parte inferior se puede ver que el trabajo negativo es mayor que el positivo, por tanto el resultado va a ser negativo. ¿Qué queremos llegar con esto? ¿Qué queremos concluir con esto? Que si tenemos un ciclo, no importa cuál sea, y el recorrido es de una manera antihoraria como la que vimos ahorita, el trabajo que vamos a producir va a ser negativo. Si lo recorremos de una manera horaria, o sea, si hacemos ese mismo análisis que hicimos ahorita, pero en forma horaria, vamos a tener un producto, vamos a tener un trabajo positivo. Eso significa que el trabajo depende de la trayectoria. Es decir, no solamente hace falta saber cuál es el punto y cuál es uno y cuál es el punto 2 o cuál es el estado uno y cuál es el estado 2, sino también es necesario saber cómo el sistema va del estado uno al estado 2, porque de esa manera se puede ver que los cálculos de los trabajos van a ser completamente distintos. Aquí ya entra entonces la importancia de saber cómo la presión depende del volumen. Si analizamos un sistema como el que está en pantalla, en donde tenemos una fuerza, una presión interna y una presión atmosférica sobre un pistón, podemos hacer un balance de fuerzas básico, que sería la presión del sistema contrarresta la presión atmosférica y la fuerza externa. Podemos decir que la presión atmosférica y la fuerza externa son los alrededores, porque nos interesa estudiar el sistema, que sería el gas que se encuentra o la solución, perdón, el sistema que se encuentra dentro del cilindro. Si nosotros multiplicamos esto por un delta X, tanto por la izquierda como por la derecha, no vamos a generar ningún tipo de modificación en la ecuación, pero eso nos permite modificarla de manera que quede en función del volumen. Y nos va a quedar una parte izquierda que está relacionada a la presión o al trabajo del sistema y una parte derecha que está asociada al trabajo de los alrededores, que vendría siendo la presión atmosférica y la fuerza externa. Si nosotros integramos los dos, vamos a poder separar, pues el trabajo del sistema fue lo que ya vimos, pero el trabajo de los alrededores es el asociado a la presión atmosférica y cualquier fuerza externa que se aplique sobre el sistema. Significa que en cualquier sistema el trabajo que produzca él o que reciba va a ser el mismo que tienen los alrededores. Si el sistema produce un trabajo, se va a suministrar a los alrededores. Si al sistema se le genera un trabajo, es el mismo que el alrededor cede al sistema. Así que en conclusión, o la conclusión que queremos llegar con este punto es que una vez que nosotros calculamos el trabajo del sistema, podemos saber cuál fue el trabajo que se generó o se cedió de los alrededores.